En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Y un mozo que lo mismo ensillaba el rocín que tomaba la podadera. ¿Quién nos recuerda este comienzo de una serie de televisión magistral del año 79 de televisión española con Cruz Delgado, que ya lo tuvimos en nuestro programa, en el programa 374, los que quieran conectarse a los podcasts de Ser Historia y vayan a ese programa de la temporada pasada, el 374, encontrará la entrevista con Cruz Delgado, el creador, dibujante de esa serie de Don Quijote de la Mancha. Con ella crecimos muchos, con ella aprendimos muchos la historia de esta obra universal de Miguel de Cervantes y un poco el escenario histórico que rodeaba a ese siglo de oro, comienzos del siglo XVII, en donde la España de Felipe III, de Felipe IV, bueno, pues se ofrecía un poco a caballo entre esa gloria que en ocasiones brillaba con las tomas de lugares de los Países Bajos, y luego tenía sus valles con las bancarrotas durante sobre todo el reinado de Felipe IV, que hablábamos de una crisis económica. Bueno, pues ya quisiéramos hablar ahora, cuando decimos de crisis económica ahora, la que vivieron en aquella época en el siglo XVII. Todo este marco histórico es el que, como digo, recoge la obra del Quijote, y también una serie de huellas que han quedado quizás un poco olvidadas, perdidas, y que tenemos que intentar poder leer y conocer entre líneas. Ese es un poco el trabajo de nuestro próximo invitado, Santiago Trancón Pérez. Él es leonés como yo, y su libro Huellas judías y leonesas en el Quijote, pues yo creo que, bueno, publicado por Punto Rojo Libros, levanta un poco llama la atención sobre muchas de estas posibles reinterpretaciones que se pueden hacer del Quijote. Santiago, bienvenido a Ser Historia. Gracias, Nacho. Eres el primero que se interesa con un poco de profundidad sobre este tema, y te lo agradezco de verdad. Bueno, la verdad es que el tema es polémico. Todo hay que decirlo, porque yo tengo que reconocer también, yo no estoy muy de acuerdo también con muchas interpretaciones, pero bueno, yo estoy abierto a todo tipo de posibilidades. Yo creo que la ciencia avanza un poco con esa mentalidad abierta, ¿no? De por qué cuando hablamos de la Mancha nos obcecamos en la idea de que sea precisamente un lugar de la Mancha, de lo que hoy conocemos la Mancha, y no esté pues haciendo una alegoría, una metáfora de algo que luego sí que podemos ver, ¿no? Leyendo entre líneas en otros pasajes en algunos pasajes del Quijote, porque tú focalizas muchos de esos lugares no tanto en la Mancha, sino en lo que era el antiguo reino de León, en León, Zamora. Ahora hablaremos un poquito de eso, ¿no? Pero en cualquier caso sí que el Quijote describe muy bien, muy de cerca, lo que era la vida de la España del siglo XVII. Sí, ya que has empezado con la alusión a ese dibujante de esa serie estupenda, te empiezo haciendo una pequeña consideración. Uno de los ilustradores más famosos del Quijote es Gustave Doré. Pues si uno observa qué ha hecho Gustave Doré, que no estaba lleno de prejuicios manchegos, vemos que el espacio, el escenario que dibuja Gustave Doré, nada tiene que ver con la Mancha. O sea, no hay que forzar las cosas. Vemos que hay altas montañas, nubes, riscos, valles, en fin. El entorno paisajístico, que es el primero que se nos viene a la mente, no podemos en ningún modo situarlo en La Mancha. Esa es una primera llamada de atención que podía hacernos pensar qué pasa aquí. Sí, porque Cervantes es muy, muy descriptivo, es decir, es suficientemente descriptivo como para crear un entorno que difícilmente podemos imaginarlo en La Mancha. Los primeros 8 capítulos, que pueden coincidir con el primer boceto de un Quijote, que era una novela corta, más o menos lo puede situar en una Mancha clásica, es decir, tierra más o menos yerma,
Pero a partir del capítulo 8, ese espacio le resulta absolutamente pobre, no puede desarrollar ahí lo que su imaginación le está pidiendo. Y empieza a trasladar a Don Quijote a sitios que ya nada tiene que ver con la Mancha. Para mantener esa verosimilitud, él echa de vez en cuando, se acuerda y tira un poco a voleo nombres manchegos, el Toboso, Miguel Turra, no sé qué. Pero vemos que no tiene ninguna coherencia, no es un geógrafo, no está haciendo toponimia. Está haciendo verosímil una ficción. Lo primero que hay que tener en cuenta es que es ficción el Quijote. Es que parece algo tan elemental tener que repetir que es el Quijote, es ficción. Es una novela. Claro, es novela y es ficción. Una ficción que toma el punto de vista de la realidad para hacerlo lo más verosímil posible, pero que no está describiendo la realidad. Resulta realmente sorprendente que un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma, creo que 10, 12, que les han pagado un dinero para hacer un estudio extraordinario sobre dónde está el lugar de la Mancha, y concluyen después de hacer infinidad de combinaciones, hasta la teoría de sistemas, geógrafos, de todo, y dicen, no, es Villanueva de los Infantes, en el centro y tal. Claro, yo he mirado por encima solo ese estudio, y cuando me encuentro, por ejemplo, y dice, pero calculamos, por ejemplo, las distancias que podía recorrer Don Quijote y Sancho en un día, y son, pues no sé, tantos kilómetros. Y dice, y en invierno serían, pues 5 o 6 menos. Y yo cuando digo lo de invierno, digo, ¿pero habrán leído el Quijote alguna vez? ¿Dónde está el invierno en el Quijote? No existe el invierno en el Quijote, es siempre verano. Y caen 4 gotas que un barbero se tapa con la bacía y no hay más lluvia ni siquiera en todo el Quijote, con lo cual quiere decir que ese estudio carece del rigor más elemental. Si estás utilizando una variable de algo, de que recorrían en invierno Don Quijote y Sancho, dice, bueno, por favor, ¿dónde está usted? Claro, intentamos en ocasiones buscar pues ese elemento de verosimilitud. Yo no he leído tampoco el informe este que comentas de la universidad, pero quizás partiendo de la base de que es una ficción, pues no sé. Es lo que han olvidado todos, que es ficción. ¿Qué necesidad hay, no? Claro, que es ficción, e incluso si lees la ficción sin prejuicios, como yo digo, amanchegados, sin orejeras manchegas, y no estoy hablando nada en contra de la Mancha, porque me parece estupendo lo que hacen y que siga el turismo y que siga todo esto. Estamos en el terreno de la literatura, no estamos en otro, y entonces es legítimo todo lo que se ha hecho, pero también es legítimo hacer un estudio más riguroso, sobre todo para enriquecer el Quijote. No se trata de ir en contra de nada. El Quijote adquiere una dimensión extraordinaria si le enfocamos desde el punto de vista de la tradición judía, de la herencia judía, de su condición de converso y de la influencia de un entorno paisajístico que encaja infinitamente mejor en la zona de las montañas de León, riberas del Esla y de los ríos, y la zona de Tierra de Campos. Ahí la infinidad de alusiones que están veladas en el texto encajan perfectamente, con lo cual, pues bueno, si estamos dentro de la ficción podemos decir una hipótesis. No está describiendo una realidad, se le está creando una ficción. Y segundo, él se pudo inspirar, y aquí es donde yo digo que él tuvo que tener cierto conocimiento bastante cercano de realidades como las lagunas de Villafáfila o de la Lampreana, como para hablar de que las lagunas de Ruidera solo crean una especie de peces burdos y desabridos que son las lampreas, cosa que en las lagunas de Ruidera no es verosímil eso. Y como eso, infinidad de detalles pequeños que nos sitúan en ese entorno. Lo que sí que es cierto es que el Quijote cuenta con infinidad de elementos ocultos, por así decirlos, ¿no? Que hay que leer un poco entre líneas. Vamos, además esto no eres tú el primero que lo ha dicho, lo han dicho ya otros muchos investigadores, que hay unas huellas judías en la obra de Miguel de Cervantes, en el Quijote, y que aparecen como una suerte de guiños que solamente si tienes un conocimiento previo puedes interpretarlos, ¿no? Y puedes decir, pues mira, hay una tradición judía, puede haber un poco en estas líneas de lo que está contando Miguel de Cervantes en estas líneas, ¿no? Por eso se ha dicho que él podía venir de una familia de judíos conversos, o incluso él mismo ser un judío converso. Sí. Cervantes, ten en cuenta que en esta época él juega mucho a despistar, entre otras cosas porque la censura y la Inquisición estaba presente en todo, y la gran habilidad suya ha sido el no renunciar a su pensamiento, a su modo de entender la vida, pero de tal manera que no le supusiera ningún riesgo. Y esa es la enorme grandeza del Quijote. Precisamente porque se vio obligado a actuar y a escribir así, salió esa obra magnífica que es el Quijote. Ahora los lectores de hoy
tenemos suficiente información y capacidad como para releer y redescubrir todo lo que está insinuado, oculto o simplemente que no se lee al pie de la letra, porque a muchas cosas con leerlas al pie de la letra basta, pero claro, como chocan tanto con las interpretaciones canónicas, apostólicas y romanas que se ha hecho del Quijote, pues se borran, simplemente se dejan de lado, ¿no? Y eso es un fenómeno curioso que nos lleva a reflexionar hasta qué punto, digamos, la obra está muy cercenada, muy empobrecida, ¿no? ¡Arre, Rucio! Señor, no me fío nada de este encantamiento. Esos que os llevan más parecen hombres de carne y hueso disfrazados que fantasmas. He tocado a uno de ellos sin que se diera cuenta. Y no es de aire ni de humo, sino que tiene cuerpo, como cualquier hijo de vecino. Hay muchas maneras de encantamiento, Sancho. Aunque te parezca que esos fantasmas son corpóreos como nosotros, no lo creas, que solo son apariencia y nada más. Si vuestra merced lo dice. Yo sé que estoy encantado. Y esto me basta, que si pensase que no lo estoy, no me quedaría enjaulado, dejando de socorrer a tantos menesterosos que necesitan mi ayuda. De todas maneras, pruebe vuestra merced a salir, que yo le ayudaré. Y suba sobre Rocinante, que también parece encantado de lo triste que va. Y vayamos a buscar más aventuras. Genial, como siempre, este nuevo fragmento de la serie de televisión española, El Quijote, esa serie de Cruz Delgado del año 79, con la que crecimos muchos no solamente mi generación, sino generaciones posteriores, porque luego se ha repuesto en varias ocasiones en televisión. Santiago Trancón, autor de este libro, Huellas judías y leonesas en el Quijote. Escuchábamos un fragmento con el inefable Sancho Panza, que es también uno de esos arquetipos que aparece proyectado en la imagen del Quijote como referente de cristiano viejo, de hombre también muy dado a la superstición, al pensamiento quizás más frívolo, podríamos definirlo así también, en contraposición con otras formas de pensamiento, como decíamos antes, más vinculadas a la tradición judía que podemos ver en el Quijote. Sí, Cervantes plantea ahí la posibilidad de convivencia y fructífera entre un cristiano viejo y un cristiano nuevo. El cristiano nuevo sería Cervantes, el propio Don Quijote. Hay, solo por decir una pequeña referencia, el nombre de Don Quijote de la Mancha se ha interpretado de muchas maneras, pero hay que reconocer que en la época de Cervantes el famoso romance de El Peñero, dice un peñero portugués recién venido de Castilla, etcétera, dice: en un lugar de la Mancha que no le saldrá en su vida, se enamoró muy despacio de una bella casadilla. Y el segundo verso de ese octosílabo famoso con el que empieza el Quijote dice: Mancha que no le saldrá en su vida. No hace falta ser muy locos en interpretar ni tener ningún delirio para pensar que no está hablando de la mancha geográfica, o no solo de la mancha geográfica, porque ¿qué es eso de que no le saldrá en su vida? Y esto era un romance popularísimo en la época de Cervantes, que lo tomó sin duda alguna para el inicio del Quijote. Entonces vemos que hay más detrás. Cuando la pícara Justina se llama a sí misma manchega, y sabemos que es paisana nuestra de Mansilla de las Mulas, sí, y se dice manchega, se llama a sí misma manchega, o a su pluma le llama manchega porque le ha hecho una mancha, un borrón en el prólogo del libro que está escribiendo, o llama manchego al propio Herodes, dice que tiene más de manchego que de inmortal Dios, ¿no? Bueno, ahí la palabra manchego también nos plantea que más un sinónimo cierto interrogante, como no puede ser simplemente la referencia geográfica. Aparte que la Mancha en la época de Cervantes eran 19 pueblitos del común de la Mancha, dependiendo de la orden de Santiago, creo, que tenía muy poca relevancia. Incluso en las relaciones de Felipe II, que habla de esa zona, dice que es un topónimo de escasa fortuna. Luego se ha creado la Mancha. Cervantes realmente es el que crea la Mancha, no al revés, ¿no? Porque claro, si dice, por ejemplo, que es el lugar de la Mancha, que no quiere acordarse, dice en un momento Sancho que está cerca de su pueblo, cerca de su pueblo, dice que está cerca del Toboso y cerca de Miguel Turra.
Y son dos pueblos que están entre sí a más de 150 kilómetros. ¿Cómo pueden estar los dos próximos al pueblo ese? No, está jugando con la geografía, no está haciendo una descripción topográfica. Entonces, todo esto lo que hace, yo digo, es simplemente enriquecer el sentido profundo que tiene el Quijote y verle en un entorno que tiene que ver mucho más con el entorno idílico de la Diana de Jorge de Montemayor, que bien se desarrolla en nuestra tierra, a orillas del Esla, en Collanza, en Valencia de Don Juan, y que influye muchísimo en Cervantes. Y es ese entorno idílico geográfico de la novela pastoril el que él retoma y le da la vuelta, pero al mismo tiempo con una nostalgia de ese tiempo pasado fantástico que estaba y que se expresa en el discurso de la Edad Dorada de Don Quijote. Entonces, todas esas claves van creando una interpretación mucho más rica, y es lo que yo intento pues sí, no demostrar, porque en esto estamos hablando de interpretaciones de una obra de ficción, pero sí abrir la mente como para que todo eso que está ahí nos llegue de una manera mucho más directa, ¿no? Y muchísimo más apasionante. Yo me lo he pasado muy bien descubriendo infinidad de guiños, de claves perdidos en cada línea, que realmente lo hacen una obra deslumbrante desde todo punto de vista. Una obra magnífica, y una obra que si los que nos están escuchando todavía no la han leído, aunque sean 2 volúmenes muy gruesos, invito a que lo hagan. Yo la leí en el colegio, en el instituto, y realmente es una obra muy entretenida, muy divertida, que te ayuda a conocer no solamente la historia del momento, sino muchas de las tradiciones, muchos de los dichos populares que hoy todavía tenemos casi en boca. En nuestro propio siglo XXI. Hay que releerlo porque sí. Recuerda también la propia cita de Cervantes cuando dice que los que realmente entienden y celebran, dice la obra, son los viejos. Dice, los niños la manosean, los jóvenes la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Exige, claro. Incluso él hizo esa gradación de los posibles receptores de su obra con esa agudeza enorme, que realmente para celebrarla, disfrutarla a fondo, hay que releerla con cierta capacidad ya adulta, ¿no? Y puede apasionar a un niño, pero el que de verdad va a disfrutar de ella es una persona que tenga todas estas claves. Sé que te animo a que la vuelvas a releer y verás tú qué cantidad de cosas nuevas descubres ahí, sobre todo libre de prejuicios, es lo más importante. Claro que sí. Así lo haré. Santiago Trancón, autor de este Huellas judías, leonesas en el Quijote, publicado por Punto Rojo. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poco más de historia. Gracias a ti, Nacho.